todo proceso de historia natural de la enfermedad existe actualmente la posibilidad de realizar alguna intervención con la cual podamos redirigir el desenlace de ese proceso patológico a través de la prevención. El término prevención se define como las acciones orientadas a la erradicación, eliminación y minimización del impacto de la enfermedad y la discapacidad. Incluye medidas sociales, políticas, económicas y terapéuticas. El papel del médico familiar en este aspecto es muy importante, porque si bien a veces no podemos aplicarlas directamente, sí podemos acompañar a nuestros pacientes en el descubrimiento de los recursos disponibles para implementar diversas estrategias de prevención. Existen 3 tipos y 5 niveles de prevención, los cuales podemos analizar y relacionar con los diferentes periodos de la historia natural descritos por Lebel y Clark. En este esquema se puede observar la historia natural y social de la enfermedad y sus niveles de prevención, donde se destacan los periodos prepatogénico y patogénico descritos. Podemos ver que existen básicamente 3 niveles de prevención: prevención primaria, secundaria y terciaria. Dentro de cada uno existen medidas preventivas generales que sirven para cualquier enfermedad y medidas preventivas específicas. La prevención primaria se lleva a cabo durante el periodo de génesis o prepatogénico, con el propósito de mantener la salud, promoverla y evitar la aparición de la enfermedad. Las medidas preventivas generales que se implementan como parte de la prevención primaria pueden estar dirigidas al individuo, al ambiente físico, biológico, social o al agente patógeno, es decir, a los elementos que constituyen la tríada ecológica de nuestra historia natural de la enfermedad, y son medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud mediante el control de los factores causales y los factores predisponentes o condicionantes. Dentro de las medidas generales dirigidas al individuo se encuentran la alimentación, que debe ser suficiente, completa, equilibrada, adecuada, variada e higiénica. Debe impartirse también educación higiénica como parte de la educación general para que el individuo conozca las reglas de higiene y pueda crear o modificar valores y actitudes que le permitan conductas favorables para la salud. Todas estas medidas generales se pueden englobar en la estrategia conocida como Educación para la Salud. La Secretaría de Salud señala que la educación para la salud tiene como propósito final la participación activa y consciente de los individuos en beneficio de su salud, la de su familia y la de su comunidad, fundada en el desarrollo de valores, actitudes, conocimientos y conductas. Es importante tomar en consideración que la educación para la salud se debe dar en 2 niveles, para los que no tienen conocimientos adecuados a fin de mantenerla y promoverla, y para los que tienen los conocimientos pero no los practican. Las medidas preventivas generales dirigidas al ambiente físico y biológico constituyen el saneamiento, que permitiría la ruptura de alguno de los eslabones de la cadena ecológica y con esto evitar que se presente la enfermedad. Está dirigido al agua, los alimentos, las excretas, la basura, los ruidos, la atmósfera, la flora y la fauna. Las medidas preventivas generales dirigidas al ambiente social se basan en la elevación del nivel de vida, aquel que indica las condiciones de un grupo humano relacionadas con la satisfacción de necesidades y aspiraciones, desde las puramente materiales como el bienestar físico y el consumo hasta otras inmateriales como la diversión. Las medidas preventivas dirigidas al ambiente cultural consisten en cambios de hábitos, creencias y costumbres desfavorables para la salud. Ahora bien, las medidas preventivas dirigidas a los agentes patógenos consisten en alejar, atenuar o eliminar las fuentes, condiciones y actitudes potencialmente nocivas para la salud. Recapitulando lo visto hasta el momento, podemos señalar que dentro de la prevención primaria existen 2 subniveles.
un grupo de acciones inespecíficas que abarcan todas las medidas de prevención aplicables al individuo, la comunidad y el agente y que pueden en conjunto englobarse dentro de las estrategias de promoción de la salud, y otro subnivel identificado como protección específica, que abarca aquellas acciones dirigidas a prevenir la enfermedad en concreto. Las medidas preventivas específicas también pueden estar dirigidas al individuo, al agente o al ambiente. Como ejemplo de medidas preventivas específicas dirigidas al individuo, tenemos en primer lugar las inmunizaciones específicas, ya que si se desea proteger contra el sarampión, hay que vacunar contra esta enfermedad. La aplicación de flúor se puede utilizar para prevenir las caries dentales. La yodación de la sal la utilizamos para prevenir enfermedades que afectan a la glándula tiroidea. Y la aplicación de penicilina profiláctica o la amigdalectomía, que se practica en personas que se enferman con frecuencia de amigdalitis producida por el estreptococo beta hemolítico del grupo A y con la intención de prevenir la fiebre reumática. Las medidas preventivas específicas dirigidas al agente se basan en la eliminación de agentes patógenos conocidos, carcinógenos y teratógenos que pueden producir malformaciones congénitas. Y entre las medidas preventivas específicas dirigidas al ambiente se encuentran la eliminación de fuentes productoras de carcinógenos, alergenos, radiaciones, etc. La eliminación de focos de infección o núcleos de donde se disemina la infección, por ejemplo, un núcleo familiar, un establecimiento o cambios ecológicos en determinada área geográfica, y la eliminación de condiciones peligrosas. La prevención secundaria se aplica cuando la prevención primaria fracasó, es decir, cuando el individuo se enferma. En este punto, las medidas preventivas dirigidas a los individuos se basan en los exámenes médicos periódicos que permiten el diagnóstico precoz de la enfermedad y su tratamiento oportuno para evitar su avance, además de complicaciones y secuelas. Si el diagnóstico se hace tardíamente, pero el tratamiento es adecuado, es posible prevenir complicaciones o secuelas. El ejemplo clásico de esta etapa la podemos ver cuando realizamos el cribado de diabetes o prediabetes en individuos que cuentan con ciertas características particulares y cuya intención está enfocada en el diagnóstico oportuno de la enfermedad a través de un estudio que determina el nivel de glucosa sérica y que nos brinda la oportunidad de realizar un diagnóstico temprano de la enfermedad incluso antes de cruzar el horizonte clínico de esta. Durante este periodo, las medidas preventivas consisten en el alejamiento, atenuación o eliminación de fuentes, condiciones y actitudes nocivas, el cambio de hábitos, creencias y costumbres desfavorables a la salud. La prevención terciaria se aplica cuando han fracasado los niveles anteriores. Las medidas preventivas dirigidas al individuo consisten en la práctica de exámenes médicos para limitar el daño, diagnosticar y aplicar el tratamiento adecuado, limitar el grado de daño por secuelas y, en caso necesario, seguir un programa de rehabilitación que trate de mantener la función de los tejidos y órganos afectados por la enfermedad, con la intención de que el individuo continúe siendo independiente y se reintegre a la comunidad y pueda llevar una vida productiva. Ahora que ya cuentas con la información necesaria que te facilitará hacer el análisis de la historia natural de las enfermedades y proponer estrategias preventivas eficaces, es importante que tomes en consideración los siguientes puntos. Como profesional de la salud, tu trabajo se realizará con individuos y sus familias, no con enfermedades. Es importante que consideres que un individuo puede acompañarse de diferentes patologías donde cada una de ellas pudiera estar cursando una etapa distinta de su historia natural de la enfermedad.
Y como médico de primer nivel de atención, tu evaluación, asesoría y acompañamiento constituyen herramientas muy valiosas que te ayudarán a recuperar y mantener la salud de los individuos, así como mejorar su proceso de rehabilitación.